Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. I got the superstar glow, so a side step right left to my beat. Es el rey, reinando como rey, tragando como rey, gozando como rey, es de ley, everyday. Hola, mi nombre es Jorge Jesús Reina Rocha, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional a cargo de la materia Estado Mexicano. Yo les daré una breve explicación de lo que fue el gobierno de Madero en 1911, que asumió el poder el mismo 6 de noviembre de 1911. Con el Poder Ejecutivo, por parte al asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, culminaba la intensa odisea que comenzó cuando decidió lanzarse en el área política en su natal Coahuila. Como bien lo sabemos, Francisco I. Madero es originario de Parras, nacido el 30 de octubre. Parras es el primer pueblo mágico al norte de México. Con toda esta popularidad que le daban los liberales, que buscaban un cambio después de haber tenido la intensa dictadura de Porfirio Díaz, era su única esperanza Francisco I. Madero, quien les daba la oportunidad a muchos de estudiar, de ser más que los ricos. Durante el gobierno de Madero continuó la renovación política que comenzaba en la administración de León de la Barra. Fueron reemplazadas todas las jefaturas políticas, así como los presidentes municipales. Madero demostró su compromiso en la democracia a los distintos niveles que correspondían a sus facultades y liderazgo. Ante la prensa permitió idística libertad y tolerancia, que pronto degeneró en abusos e irresponsabilidad por parte de su sector, que estaba acostumbrado a la modarza y a la corrupción, que esto era algo que pues a lo mejor y muchos no sabíamos de Francisco I. Madero, que era lo que hacía. Como las elecciones de 1911 a las de 1912 fueron un ejército democrático, en donde se respetó la voluntad mayoritaria de las elecciones, y como en las de un año antes, las de 1912 fueron también elecciones en las que hubo también rabiosos antidemocráticos de inquietud, manipulación e inducción el voto desde la oficina del gobierno o desde su pupilo. Como bien sabemos, Madero fue decapitado y traicionado por Victoriano Huerta, quien era su hombre de confianza, y aquí se surgió una gran traición, y entonces pues Madero quiso ayudar lo más que pudo a México, e hizo muchas cosas. Hola, muy buenos días. Antes de seguir con el tema, quiero que rescatemos o recordemos más que nada lo que ya hemos visto últimamente. Hay que recordar que desde 1908 Porfirio Díaz y Francisco I. Madero tuvieron esos problemitas, teniendo en cuenta que en 1908 Francisco I. Madero publicó su libro de la sucesión presidencial en 1910, y también en ese mismo año Porfirio Díaz hizo una entrevista considerada la publicación estadounidense, en donde Porfirio Díaz decía que ya no se iba a volver a reelegir para el mandato de 1910 a 1916, el cual no cumplió su promesa y lo volvió a hacer. Francisco I. Madero, como sabemos, se postuló para candidato a la presidencia y anduvo entre los pueblos para conseguir el voto de toda la gente. Tanto así que Porfirio Díaz sabía que era una persona muy fuerte, lo que era Madero, por lo que el 5 de junio de 1910 lo mandó a encarcelar un poco antes de las elecciones, teniendo así unas elecciones fraudulentas. Bueno, como sabemos, Francisco I. Madero logró escapar de la cárcel dirigiéndose a San Antonio, Texas, en el cual ahí es donde anuncia el plan de San Luis Potosí, en el cual se desconocía el gobierno más que nada de Porfirio Díaz, y él mismo se asume el cargo de presidente provisional. Y él, como sabemos, empezó a juntar a la gente para el 20 de noviembre de 1910 a la Revuelta Mexicana, mejor conocida como la Revolución Mexicana. Y bueno, es cuando el 21 de mayo de 1911 se firma lo que es el Tratado de Ciudad Juárez, en el cual claramente Porfirio Díaz renuncia a su cargo. Y no es hasta el 25 de mayo que se finaliza completamente el porfiriato. Y bueno, es cuando el 31 de mayo del mismo año es
Porfirio Díaz, condenado al exilio, él mismo dirigiéndose a Francia y allá claramente muriendo solo. Ya para continuar, sabemos que el 15 de octubre de 1911 Francisco I. Madero fue elegido presidente por las elecciones, y estas elecciones claramente fueron vistas de la mejor manera, ya que no fueron elecciones fraudulentas. Y bueno, como ya sabemos, Madero juró su cargo el 6 de noviembre de 1911, él pensando de hecho que la Revolución Mexicana ya había terminado, y asimismo tomando la posesión con un amplio respaldo y con grandes expectativas de cambio. Para comenzar, hay que saber también que el proyecto de Madero realmente no era tampoco el de restaurar el régimen de privilegios oligárquico y cerrado al porfirismo. Y bueno, ya entrando en el gobierno de Madero, uno de sus principales objetivos era las elecciones libres en la República, para así poder renovar el sistema político. E incluso también impulsó la creación del Departamento del Trabajo, institución en la cual buscaba mediar en los conflictos obreros patronales y asimismo regular las condiciones laborales de los trabajadores. Incluso Madero se enfrentó a dos levantamientos conservadores con Bernardo Reyes y Félix Díaz. También se enfrentó a dos rebeliones populares de gran impacto encabezadas por Emiliano Zapata en Morelos y Pascual Orozco en Chihuahua. Y bueno, hablando sobre la gestión agraria, una de las exigencias que tenía realmente la Revolución Mexicana, en este tema de hecho Madero se negó a restituir las tierras de las cuales los campesinos habían sido despojados por los hacendados porfiristas. De hecho, Madero en su concepto decía que los problemas agrarios debían resolverse bajo las vías institucionales sin atentar a las propiedades privadas establecidas. Y lejos de combatir estas demandas sociales, Madero combatió a los agraristas revolucionarios con la fuerza militar del Estado. Y bueno, esto sería todo por mi parte, los dejo con mi compañera Jocelyn. El nuevo departamento maderista se proponía nuevas medidas para resolver los problemas peatonales de los patrones y de los obreros. Debían implementar una nueva jornada de trabajo para que así constantemente fuera cambiando todo lo que tenía que ver con el área laboral. Así los patrones ya no podrían abusar más de ellos. Además, crearon organizaciones especialmente condicionadas para que los trabajadores fueran ahí y fueran proclamando su trabajo. El diputado maderista Antonio Ramos fue puesto al frente de una nueva dependencia que comenzó así para realizar un censo industrial. En otro caso, para llevarse a cabo algo más específico y más laboral. También llevó a cabo otro cargo de huelgas que hacían los obreros, porque no veían constantemente que se cambiara algo favorable para ellos. Lo laboral más notable en el departamento fue constantemente las relaciones laborales y patronales y el arbitraje de los conflictos del departamento. Eso hacía que cada vez constantemente fuera más problemático y que constantemente las huelgas se llevaran más a cabo. Las empresas y comercios establecieron alianzas con muchas de las mesas directivas de las organizaciones laborales, impusieron una especie de movimiento. Así se llevó a cabo una alianza, fueron 133 pro-maderistas, que eran las personas que estaban en contra de Madero, y ellas lograron derrocar a Madero. En julio de 1912 se realizó una Convención Nacional Textil, donde los trabajadores presentaban sus demandas, que con el paso del tiempo no se habían cumplido. Ellos presentaban que podían realizar su jornada laboral acorde y que tenían la mejor manera para que se aceptara y para que de las dos maneras tanto los trabajadores obreros como los patrones tuvieran una mejor solución. Los trabajadores presentaron una jornada laboral de 10 horas y una tarifa única que implementaba un salario igual
de igual manera para todos, y de ahí se veía que todos podían ganar. De igual manera se dieron cuenta que durante la presidencia de Madero, su notorio y su conflicto principal era eso, el de las jornadas laborales, el de los abusos hacia los obreros. Fue también donde se implementó lo de la propiedad de las tierras, que eso se denominó siempre desde que se vio el rompimiento de los líderes populares hacia con Madero, era principalmente porque él no daba una respuesta favorable por las tierras que se peleaban en ese entonces. Los líderes de la revolución eran los que se encargaban más de eso. Estas revoluciones agrarias no fueron solamente un problema militar y político. Por su gobernamiento, Madero en ese entonces tuvo que enfrentarlos. También se llevó más que nada los problemas agrarios, que los patrones abusaban de las personas constantemente. Ese problema también estuvo muy marcado y Madero no ponía en marcha algo que fuera para solucionarlo. Y de ahí se dio el golpe militar que puso al fin maderista en la decena trágica de febrero de 1900. El golpe militar del 9 de febrero fracasó y su principal líder, Bernardo Reyes, murió, y el grueso del ejército federal no se cundió a la intentona golpiza y recuperó el Palacio Nacional, y así manifestó la lealtad hacia el gobierno de Madero. Después de eso, los otros líderes de la zonada, Díaz y Mondragón, con la inferioridad numérica, se entrincheraron en la ciudadela y en sitios aledaños a esta, aunque el considerable arsenal militar que acapararon en esa fortaleza les dio una notable capacidad de fuego. Después de 2 días de relativa paz, el día 11 las fuerzas federales atacaron con artillería la ciudadela y los edificios continuos, en donde se habían entrincherado los rebeldes. Esto ocasionó que hubiera 500 muertos, los cuales la mayoría fueron civiles, que murieron por el bombardeo cruzado de ambos bandos, lo que hizo que la Ciudad de México viera cómo cambiaba drásticamente el panorama de paz y tranquilidad que había hasta ese entonces. A pesar de esto, el ejército hubiera acabado con la rebelión, pero Huerta muy pronto vio que podría sacar provecho personal de la situación. El propósito de Huerta con esta táctica era mostrar la incapacidad de Madero para resolver una guerrilla en pleno centro de la capital del país. Y vio en esa situación la posibilidad de presentarse como el único que podía alcanzar la paz y al mismo tiempo hacerse de poder eliminando a Madero. Y finalmente, porque el sueño maderista de estructurar la democracia resultó ser una utopía para la que México de ese entonces no estaba preparada.